Hubo un tiempo en que la tierra fue testigo de un hombre cuya vida parecía estar envuelta en favor, abundancia y respeto. Su nombre era Job, y su historia no comienza en el dolor, sino en la plenitud. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida reflejaba orden, disciplina y una conexión constante con lo divino. No se trataba solo de riquezas materiales, aunque las tenía en gran cantidad, sino de una estabilidad que abarcaba todas las áreas de su existencia. Su familia prosperaba, sus bienes crecían y su nombre era reconocido entre los hombres. Pero la historia de Job no es recordada por lo que tuvo, sino por lo que resistió. En lo invisible, más allá de lo que los ojos humanos podían percibir, se desarrollaba una escena que cambiaría completamente el curso de su vida. Una conversación en lo alto, donde la fidelidad de Job fue puesta sobre la mesa, no como una duda, sino como un punto de prueba. Se planteó una pregunta silenciosa, profunda y eterna. ¿Permanece la fe cuando todo lo demás desaparece? Y entonces, lo que parecía inquebrantable comenzó a sacudirse. En un solo día, la estabilidad se transformó en pérdida. Los bienes desaparecieron, las riquezas se esfumaron, y lo que había sido construido durante años fue reducido a nada en cuestión de momentos. La noticia llegó una tras otra, como olas que no daban tregua. Pero la prueba no terminó ahí. Lo más profundo fue tocado. La pérdida de sus hijos marcó un punto que trasciende cualquier explicación humana. El dolor no era solo material, era interno, desgarrador, imposible de medir. Sin embargo, en medio de todo eso, no hubo una reacción impulsiva contra Dios, ni una negación de su fe. Hubo silencio, hubo caída al suelo, y hubo una declaración que atravesó el tiempo. Desnudo salió del vientre, y desnudo volvería. Lo que fue dado, también podía ser quitado. Y aun así, el nombre de Dios permanecía digno de honra. Pero la historia no se detuvo en la pérdida externa. El cuerpo también fue alcanzado. La salud se quebró, y el dolor físico se convirtió en una compañía constante. Llagas cubrieron su piel, y la incomodidad se volvió permanente. Ya no se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que ahora debía soportar cada día. El entorno cambió. Las voces cercanas, que alguna vez estuvieron en armonía con su vida, comenzaron a transformarse. Incluso en su círculo más íntimo surgieron palabras que reflejaban desesperanza. La lógica humana intentaba encontrar una explicación rápida. Si alguien sufre de esa manera, debe haber una razón oculta. Pero la historia de Job no encaja en explicaciones simples. Aparecieron amigos, hombres con intención de comprender, pero limitados por su perspectiva. Durante días hubo silencio, como si el dolor fuera demasiado grande para ser explicado. Pero cuando las palabras comenzaron a surgir, también comenzaron los juicios, las suposiciones, las interpretaciones incompletas. Se intentó encerrar el sufrimiento dentro de una fórmula, causa y consecuencia, error y castigo. Pero Job sostenía algo diferente. No una explicación perfecta, sino una convicción firme. En medio del dolor, no abandonó su integridad. Hubo preguntas, sí. Hubo momentos de quebranto, también. La profundidad del sufrimiento llevó a expresar lo que muchas veces permanece oculto: la lucha interna, el cuestionamiento, el deseo de entender. Pero aún en medio de todo eso, no hubo una renuncia a lo esencial. La fe no siempre se ve como fortaleza externa. A veces se manifiesta como resistencia interna. El tiempo pasó, y el proceso continuó desarrollándose en capas más profundas. No era solo una prueba de pérdida, sino una confrontación con lo desconocido. Una experiencia que iba más allá de lo visible, tocando dimensiones que no pueden medirse con lógica humana. Y entonces, en medio de todo ese escenario, surgió algo diferente. No desde los amigos, no desde las circunstancias, sino desde lo alto. La voz que no había sido escuchada durante todo el proceso finalmente se manifestó, no para dar una explicación detallada de cada evento, sino para revelar algo mayor.
la grandeza, el orden, la sabiduría que sostiene todo lo creado. No hubo una respuesta directa a cada pregunta, pero hubo una revelación que superaba todas las preguntas. Ante eso, las palabras humanas se hicieron pequeñas. Job comprendió que había estado hablando de cosas demasiado grandes para su entendimiento. No desde la ignorancia total, sino desde una visión limitada. Y en ese momento, algo cambió profundamente. No en sus circunstancias, sino en su percepción. El silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio del dolor. Era el silencio de la comprensión. Y después de todo el proceso, después de la prueba, después del quebranto, llegó la restauración. No como un simple retorno a lo que había sido antes, sino como una manifestación de algo mayor. Lo perdido fue restituido, la vida fue renovada, y el final de su historia reflejó una plenitud incluso superior a su inicio. Pero más allá de lo material, lo que realmente quedó fue una verdad que atraviesa generaciones. La fe no se define en la abundancia, se revela en la adversidad. La integridad no se mide cuando todo está bien, se confirma cuando todo falta. Y la historia de Job permanece, no como un relato de sufrimiento, sino como un testimonio de resistencia, profundidad y transformación. Porque hay procesos que no se entienden en el momento, pero dejan marcas que redefinen completamente la vida.